Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos de inmediato a primera a Timoteo, el capítulo número 3. Vamos a leer allí los versículos del 1 al 7. Recuerde que estamos viendo los requisitos de los obispos. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das en este momento de compartir tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Edifica tu iglesia y trae, Señor, salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Continuamos hoy, hermano, con los requisitos de los obispos. ¿Cuál es el parámetro bíblico que debe tener un obispo o anciano o pastor? Ya vimos la primera parte del capítulo 3, versículo 1 y 2, excepto la parte que nos faltó de ese versículo 2, que era apto para enseñar. Hoy vamos a continuar con esa parte y otros requisitos más de los obispos. Habíamos dicho que íbamos a dividir esta enseñanza en dos partes, pero por lo extenso que es la enseñanza, vamos a tomar esta segunda enseñanza, pero también la semana que viene vamos a continuar con la última, con la tercera enseñanza. Hoy vamos a ver que un obispo tiene que ser apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, debe ser amable, apacible y no avaro. Sino amable, apacible y no avaro. La semana que viene, que es la tercera parte, vamos a ver los 3 requisitos que nos van a quedar pendientes, que es que gobierne bien su casa, que no sea un nuevo creyente y que tenga buen testimonio con los de afuera. Luego vamos a continuar con los requisitos de los diáconos, pero eso es más adelante, y de aquellas mujeres que sirven en la iglesia. Veamos entonces, mis hermanos, a continuación los requisitos que tenemos para la enseñanza o la predicación del día de hoy. Número 1, el requisito que debe de tener un obispo o un servidor o un sobrevedor o uno que está encargado de cuidar la iglesia, la grey del Señor, es que éste debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que un obispo debe ser apto para enseñar. Debe tener la capacidad dada por Dios. No es una capacidad necesariamente que sea propia de la persona, sino que es una capacidad exclusiva que Dios da a esa persona que ha llamado para enseñar la palabra de Dios. La palabra aquí enseñar, apto para enseñar, viene de una palabra griega que se pronuncia como didácticos. Didácticos. Es alguien que instruye, capaz de enseñar, que está
cualificado, alguien competente, idóneo para enseñar. Si usted va a Hebreos, el capítulo número 13, versículo 7, dice allí lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Que os hablaron la palabra de Dios. Y eso ahí habla de esa enseñanza de la palabra de Dios. En 2 Timoteo, capítulo número 2, si te va conmigo también allí, ve lo que dice. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, apto para enseñar. Podemos ver que esta persona tiene que tener carácter, esa cualidad, ese requisito. Si usted también va conmigo a Tito, capítulo 1, versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Los obispos, los pastores, los ancianos deben ser aptos para enseñar, calificados, idóneos, competentes en esa labor. Porque básicamente lo primordial, una de las cosas primordiales que hace un hombre de Dios que es obispo, anciano pastor, es que se espera que instruya a la congregación en la verdad de Dios y que esta congregación pueda aprender todo el consejo de Dios. Y ese es uno de los principales ministerios del obispo. Esta calificación es la única que lo diferencia de los diáconos, los cuales no tienen este requisito que vamos a ver más adelante. Si usted va conmigo a Hechos también, vea conmigo en Hechos capítulo número 20 y los versículos 27 y 28, mire lo que dice allí la palabra de Dios. Hechos 20, 27 y 28, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y apacentar aquí habla de alimentar. Y un pastor, obispo o anciano, que está en la iglesia, alimenta a través de la enseñanza de la palabra de Dios, de la verdad de Dios que le ha sido entregada. Es el deber principal de un obispo, pastor o anciano. Si usted va conmigo allí a 1 Timoteo, y ahora va al capítulo número 4, versículo 6 y versículo 11, vea conmigo lo que dice allí la palabra de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjese ahí que Pablo le habla a Timoteo toda esta recomendación, este encargo, que debiera de enseñar la palabra de Dios. Versículo 11 también le dice, esto manda y enseña, ¿qué cosa? La palabra de Dios. En el versículo 13, si usted va conmigo también, de este capítulo 4 de 1 Timoteo, mire lo que Pablo también le dice allí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La enseñanza de ¿qué? De la palabra de Dios. Un obispo tiene que ser apto, capaz, idóneo, competente para la enseñanza de la palabra de Dios, no de otra cosa, la palabra de Dios. Timoteo tenía este encargo. Capítulo 5, versículo 17 también, rapidito, usted ve, dice allí que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar
y enseñar. Predicar y enseñar. En Hechos capítulo 6 también, no lo vamos a buscar por asunto de tiempo, pero usted puede ver ahí que los apóstoles encargaron a Esteban y a un grupo más de colaboradores, siervos, que sirvieran a las mesas, y ellos se iban a encargar de la oración y del ministerio de la palabra, porque ese era el encargo de aquellos que estaban puestos para enseñar la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tito 2:1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sabemos que Tito también es una de las epístolas pastorales, donde Pablo exhorta también a este siervo de Dios, que había sido puesto como obispo, para que también enseñara la palabra de Dios. Así que una de las cosas o requisitos, hermanos, para un obispo es que sea capaz, porque Dios le ha dado esa capacidad por su gracia, para enseñar la palabra de Dios, de tal manera que la iglesia de Cristo pueda ser edificada con la verdad de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto habla de edificar a través de la palabra de Dios. La iglesia necesita de hombres calificados, capaces, que puedan enseñar la verdad de Dios con temor, con reverencia, para la gloria de Dios. Es un requisito, hermano. Si una persona no tiene este requisito, no puede ser un obispo. Pero es algo que Dios lo hace cuando Él llama. ¿Qué más podemos ver, hermano? Siguiendo con los requisitos aquí de los obispos. Es importante señalar, hermano, que un obispo o pastor o diácono, porque esos términos se pueden usar indistintamente porque significan prácticamente lo mismo, es alguien que debe ser capaz de tomar la palabra de Dios e ir y visitar a algún hermano e instruirle. Si está pasando por alguna situación, poder ministrarle con la palabra de Dios. De la misma manera, debe ser capaz de buscar la ayuda de Dios, el poder de Dios en oración, para traer a la iglesia la palabra de Dios, alimentar a la grey, alimentar el rebaño, llevarlo a delicados pastos para que puedan ser ministrados en la verdad de Dios, puedan crecer en la palabra de Dios. Si usted va también, primera de Pedro, capítulo número 5, primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 2, dice allí, la encomienda también para los ancianos, obispos, pastores, que dice aquí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero ahí también usted ve el término apacentar, que habla de alimentar, de cuidar, de llevar a la palabra de Dios para ministrar la vida de los creyentes, de la grey. Número 2, hermano, ¿qué otro requisito debe de cumplir los obispos para que puedan desempeñar, puedan servir en la iglesia? Si vemos allí el texto, el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, dice allí el versículo 3, no dado al vino. El otro requisito que vamos a ver es este, no dado al vino. ¿Qué significa esto? No dado a la bebida, lo traduce la Biblia de las Américas, nueva versión de las Américas. No debe emborracharse
también es otra versión de la Nueva Traducción Viviente. La expresión dado al vino significa adicto a bebidas alcohólicas. Alguien que está en la iglesia como obispo, como alguien que está para cuidar, enseñar y guiar a la grey de Dios, no debe ser alguien que esté bajo los efectos de estas bebidas alcohólicas. Sabemos que el efecto del alcohol en el cerebro puede afectar las funciones normales de un hombre, de cualquier persona, de una mujer también, pero aquí se refiere específicamente al tema que nos compete. El alcohol puede afectar lo que es el caminar, dificultad al caminar, visión borrosa, hablar de una manera no coordinada, reaccionar con lentitud. Su mente no va a estar con sobriedad para pensar, para decidir. Y esos efectos no le hacen una persona idónea para poder estar en la iglesia. Es alguien que está bajo el control del alcohol. Y un hombre de Dios debe estar bajo el control del Espíritu Santo, hermano. Guiado, controlado por el Espíritu Santo. El significado de esta palabra en el original es estar cerca del vino, es decir, empinar el codo, borrachín, alguien que depende de la bebida, está adicto a ella. Y un hombre de Dios no debe, bajo ninguna circunstancia, ser esclavo de bebidas alcohólicas que afecten su normal desenvolvimiento en el ministerio. El efecto del alcohol el efecto del vino que tiene alcohol, puede llevar a un hombre a no estar dirigido, coordinado, como ya mencioné, para servir a la iglesia, tener esa responsabilidad tan seria como es guiar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita de hombres que estén sobrios, con su mente clara, para poder servir, que su organismo esté en la capacidad de servir a la iglesia. Si está bajo los efectos de alcohol, no estará en condiciones para tener sobriedad, para pensar, para poder decidir, para poder aconsejar. Así que no puede ser dado al vino, como dice la palabra de Dios, no dado al vino. Todo obispo debe de cuidarse de estas bebidas, porque hay tentaciones. Hay personas que pueden tener debilidad en estas áreas. Pero Dios, si le ha llamado a una persona como obispo, pastor o anciano, Dios le va a dar la ayuda necesaria para que se mantenga de lejos. Pero es un requisito que no se puede pasar por alto. Ay, no, que yo siento el llamado. Bueno, si usted siente el llamado, pero usted tiene problemas con el alcohol, realmente déjeme decirle que usted no está llamado. No tiene el llamado de ser obispo. Porque debe ser una persona que esté libre de esto. Una persona que tiene tal responsabilidad de supervisar, de cuidar, de guiar a la iglesia de Dios, no puede ser dada al vino. No puede ser un borracho, alguien que está ebrio. Tiene que estar sobrio. Debe ser alguien que esté en esa condición. Mire algunos versículos de la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo número 5. Primera a los Corintios, capítulo número 5, versículo 11. Dice allí: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Fíjense ahí lo que dice el apóstol Pablo. No específicamente aquí hablando de un obispo, pero sí hablando de cualquier cristiano, o entre comillas, cristiano. Puede ser darse el caso, porque
puede venir a Cristo y tenga ciertas debilidades y el Señor esté trabajando aún con esa persona y la gracia de Dios esté obrando. Pero el Señor dice no puede aún compartir con una persona que esté andando en esa condición, ese tipo de pecado. Mire lo que dice Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Estaba en otro pasaje. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Un hombre de Dios y un cristiano también, hermano, tiene que estar controlado por el Espíritu Santo. Si alguien está controlado, embriagado, emborrachado, intoxicado con el alcohol, pues lo que le va a controlar es precisamente los efectos que trae el alcohol. Su organismo no va a estar en condiciones de poder servir al Señor como Él quiere. El obispo siempre debe estar controlado por el Espíritu Santo. Sirve a la iglesia, sirve a Cristo, sirve a los hermanos. Y Dios quiere, hermano, que podamos servir a Dios de una manera que estemos en nuestros cabales. Que todas nuestras funciones vitales puedan estar disponibles a toda capacidad enteramente para que Dios se sirva de ellas y pueda usarnos para la gloria de Dios. Pero alguien que está esclavizado en el alcohol, lamentablemente no puede ser un obispo, un anciano, un pastor que pueda servir a Dios como Él se merece. Pobre de la congregación que permita, hermano, que un obispo borrachón le esté dirigiendo, hermano. Eso no debe permitirse. La palabra de Dios, hermano, da parámetros prácticos. Es por eso, hermano, que es importante que veamos estas verdades, estas enseñanzas, y no las veamos con ligereza porque están ahí. Quizá podemos ver esta lista de cosas y decir, bueno, pero eso es solamente para los obispos. No, hermano. La iglesia también debe de conocer. La iglesia debe de saber cómo son aquellos líderes que Dios ha llamado, cuáles son los requisitos, cómo debe ser su carácter. La iglesia, los hermanos deben de conocer, deben de saber quiénes son los líderes que están allí en la iglesia. Y deben de estar verificando para que eso se dé. Porque es algo serio, hermano. Es algo serio. Y un ministro, los ministros de Cristo debemos siempre, por la gracia de Dios, entender ese llamado tan digno, tan grande que Dios nos ha hecho y mantenernos lejos de todas esas cosas que pueden viciarnos, que pueden obrar de tal manera que no sirvamos a Dios de la manera que Él se merece. Es importante entonces que veamos esto con seriedad. Otro requisito más que nos dice la palabra de Dios es que no sea pendenciero, no pendenciero. Generalmente esa palabra en nuestro idioma y en el contexto de nuestra dominicanidad, de cómo somos los dominicanos, no usamos esa palabra de la manera, la usamos de la manera en que la hemos aprendido, en el contexto en que nos manejamos. Pero bíblicamente el significado bíblico no es el que estamos acostumbrados. Generalmente una persona pendenciera es una persona como averiguada, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Una persona que siempre está como buscando la manera de llevársela toda, de estar investigando, de estar acechando para ver qué hace el otro. Pero aquí la palabra no se refiere a eso. La palabra pendenciero lo que se refiere es
a violencia, una persona pleitera. Y el obispo es alguien que es llamado a no ser violento, no ser pleitero, no emplear la violencia física sobre otros, hermanos. Usted puede decir, pero ¿cómo es posible que un siervo de Dios sea alguien que quiera estar con violencia física? Bueno, hermano, si está aquí es por algo. Si está aquí es porque Dios quiere evitar que personas que tengan esa disposición a ser violentos, pleiteros, a querer físicamente agredir, eso no sea posible para un obispo. Claramente la palabra de Dios nos lo enseña. Los ancianos, hermanos, deben de reaccionar a situaciones difíciles con calma, con amabilidad. Es lo que debe de caracterizarlo. Y no querer responder con un golpe a alguien que le provoca. Y créame, hermano, que de una u otra situación uno puede ser provocado, porque uno trata con gente y en la vida se presentan situaciones que Dios libre, ¿verdad? Pero no es una persona que debe de, si hay alguna situación, ¿verdad?, difícil, estresante, agresiva, responder de la misma manera. Todo lo contrario. Un obispo, un anciano, un pastor, un hombre de Dios, líder espiritual, debe estar siempre controlado, guiado por el Espíritu Santo para reaccionar de la manera correcta, no con violencia física. Otro significado que encontramos de esta palabra es un golpeador, alguien que es belicoso, alguien que es conflictivo, agresivo, provocador, ofensivo, peleonero. Un obispo no puede ser así. Probablemente, hermano, en la iglesia de Éfeso habían situaciones en que las funciones de los obispos no estaban bien definidas. Había desorden, no se tenía claramente cómo debían ser los obispos. Y es probable que hubieran personas no calificadas que tuvieran algunas de estas características negativas. Y Pablo le escribe a Timoteo con ese propósito. No. Los obispos, mira cómo es que tienen que ser los obispos. Y de hecho tú mismo debes ser un ejemplo. No solamente enseñar en la iglesia cómo deben de ser los hombres que están allí, que Dios ha puesto para guiar a la iglesia hacia Dios, hacia Cristo, para vivir vidas piadosas. Tú también debes de vivir de esa manera. Porque si un obispo predica, un pastor predica, que no se debe hacer cosas pero no la vive, dígame usted cuál es el ejemplo. Por eso es la responsabilidad tan grande, hermano. Y por eso, personalmente, le animo, hermano, y le pido siempre que ore por su servidor. Para que Dios nos ayude, hermano, por la gracia. Es una obra de la gracia de Dios. Que nos ayude a cumplir con esas cualidades. Que Dios moldee en nosotros ese carácter que Él quiere. Que cumplamos con esos requisitos. Hasta que podamos terminar el ministerio que Dios nos ha encomendado. Pero que seamos fieles, que lo veamos con la seriedad que Dios lo ve y lo ha encomendado, lo ha encargado. Pero los obispos, hermanos, no pueden ser personas que por cualquier cosa quieran darle un golpe a alguien, quieran solucionar las situaciones con violencia física, de golpear. Un hombre de Dios siempre debe ser amable, debe ser amigable. Es alguien con quien se puede conversar, que las cosas siempre se hallan solución. Es alguien que siempre usa la palabra de Dios, que ve las cosas como Dios quiere, que resuelve las cosas como Dios quiere que se resuelvan, pero no con violencia, no como el mundo. ¿Qué ejemplo estaría dando? A su familia, a la iglesia, a la comunidad. En Tito, capítulo número 1, versículo 7, también dice que este es uno de los requisitos de los obispos, porque es un paralelo, en el sentido de que es una recomendación también para Tito, en la iglesia allí en Creta, como dice el versículo número 5.
Por esta causa te dejé en Creta. Y era el lugar donde estaba Tito. Y la recomendación aquí en el versículo 7 también es, en ese sentido, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no pleitero, no un golpeador. Entonces, hermano, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser este hombre de Dios? Si no debe de ser así, ¿cómo debe ser este hombre de Dios, este obispo? Bueno, si usted ve el versículo 3, dice no dado al vino, no pendenciero, luego va no codicioso de ganancias deshonestas, y ahí dice, sino como amable, apacible. Debe ser una persona amable y apacible, que es lo opuesto a una persona pleitera o pendenciera. La palabra amable habla de una persona que es gentil, alguien que es afable, que es suave, que es apacible. La amabilidad habla de una persona que es paciente, que es tolerante, que no se deja provocar. Es alguien que es considerado, que manifiesta gracia hacia los demás. Es alguien que está dispuesto a perdonar aun cuando le han ofendido. Es alguien, hermano, que no guarda rencor. Sabe cómo su Dios le ha perdonado y está dispuesto a perdonar también a otros. Y no guardar resentimiento. No guarda resentimiento. Además de ser amable, este hombre de Dios debe ser apacible. En ese sentido, no contencioso. Es alguien que no insiste en que tiene la razón en sus derechos. No, porque yo soy que tengo la razón. A mí hay que escucharme. Un hombre de Dios no es así. Cede. Es alguien tranquilo, es alguien sereno, es alguien pacífico, que se abstiene de luchar, que promueve la armonía y no la desunión. Pero pastor, ¿por qué el Señor nos dice todo esto en su palabra? Porque Él quiere, hermano, que la iglesia, que usted y yo como iglesia, como creyente, y usted mi amigo que quizás me escucha, usted sepa cómo son los siervos de Dios. Dios quiere que la iglesia sepa, que los creyentes, los hijos de Dios sepan cómo son los que están allí en la iglesia, para no ser engañados, hermano, para no ser engañados, pero para que la iglesia no sufra tampoco con líderes no calificados, que no tienen un carácter, un perfil conforme al que Dios quiere. ¿Qué vemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, en su carácter con los hermanos? Es algo importante que podamos ver algunas cosas. Según a los Corintios, en el capítulo número 10, mire lo que dice allí la palabra de Dios. Según a los Corintios, capítulo número 10, rapidito. Según a los Corintios, capítulo número 10. Y el versículo número 1 dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Pero ¿qué habla aquí Pablo? Habla de un carácter como el de Cristo, manso, tierno. Es la manera, hermano, que nosotros debemos, por la gracia de Dios, los siervos de Dios, servir a la iglesia, ser mansos, tener ese buen espíritu con los hermanos, esa ternura de Cristo para poder ayudar, poder ser de bendición a la iglesia del Señor. Esa ternura, esa mansedumbre, la mansedumbre habla de apacible, de dulce, de humilde. La ternura habla de una persona que es condescendiente, agradable, que obra con equidad, con gentileza, con condescendencia. Es lo que debe de caracterizar al hombre de Dios que sirve en la iglesia. Es alguien que tiene la capacidad dada por Dios de ser empático, considerado con sus hermanos, con la iglesia que está a cargo. Piensa en el otro antes que en sí mismo. Busca tratar siempre bien a la iglesia, entiende esa
responsabilidad, hermano, que la iglesia son los creyentes que Dios ha salvado y cómo debe de respetar a cada uno, cómo debe de cuidar, porque para eso Dios lo ha puesto allí, para cuidar, no para abusar, no para maltratar, no para hablarle de una manera equivocada a la iglesia, a los hermanos. Primera de Pedro, capítulo número 2. Esto es muy importante, hermano. Primera de Pedro, capítulo número 2, 2:25. Antes de leerlo, todo lo que debe ser un obispo es seguir el ejemplo de Cristo, porque a Él es quien representamos. En tal sentido, un obispo que sea peleonero, pleitero, de ninguna manera va a representar al pastor y obispo de nuestras almas, como dice en 1 de Pedro 2:25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y cómo trata el pastor y obispo de nuestras almas? El Señor Jesucristo a su iglesia, con gracia, con amor, así que la trata. Así debemos nosotros tratar también a la iglesia, a los que le servimos, lo que Dios nos ha puesto por misericordia, por gracia, es para eso. Seguimos también en 1 de Pedro capítulo número 5. Dice allí, versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, óigalo ahí. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ser ejemplo, cuidar, apacentar, cuidando de ella, cuidándola con ternura, con mucho amor. Y es una bendición, hermano, hacerlo así. Es una bendición cuando uno se somete al Señor y dice, voy a amar a los hermanos, voy a servirles, porque esto es un privilegio, guiar las almas que Dios ha salvado. También en 1 Tesalonicenses capítulo número 2, mire lo que Pablo dice allí también de los hermanos, a los hermanos, cómo él estuvo con ellos. 1 Tesalonicenses 2, 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esto era lo que el hermano Pablo hacía cuando estaba en las iglesias, tratarlas así, con ese amor, cuidarlas con ternura. Versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Un hombre de Dios, hermano, que ama a la iglesia, la va a cuidar, la va a amar, no la va a maltratar, no va a querer golpear a los hermanos, no va a querer dañar a ningún creyente. Y si usted sigue leyendo más adelante los versículos del 9 al 12, usted va a ver también otras cosas que Pablo aquí nos dice. Seguimos avanzando. Ahora vamos al punto número de estas cualidades, 4, 1 Timoteo, capítulo número 3. Capítulo número 3. Mire lo que dice allí. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esta palabra, ganancias deshonestas, no codicioso de ganancias deshonestas, algunos manuscritos muy antiguos no aparecen esta palabra. Pero la enseñanza primordial aquí es que es una persona que tiene cuidado con las posesiones materiales. Al final dice de este versículo, no avaro. Vamos a tomar esa que sí aparece en esos manuscritos más antiguos. Pero el sentir es ese, hermano, que es una persona que no está, su corazón no está gobernado por el deseo de sacar dinero, de aprovecharse.
Una definición, un significado que podemos encontrar es que es alguien que no está encariñado a la plata. En otras palabras, no es alguien que ama el dinero. Es sin avaricia. La palabra griega que lo define es afilarguros, que es no amante a la plata o no amante al dinero. Porque filarguros es alguien que ama el dinero, que ama la plata. En 2 de Pedro, el capítulo número 2, versículo 3, es una carta que hace algunas semanas ya habíamos estudiado, y Pablo expone claramente aquí el carácter de esos falsos maestros. Dice allí en 2 de Pedro 2, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos cómo Pedro denuncia aquí, expone a los falsos maestros por la avaricia, una cualidad que los caracteriza. Un obispo, hermano, debe de caracterizarse por alguien que no va detrás del dinero, sino detrás de ser una bendición, un instrumento de Dios para bendición a los creyentes, pero no aprovecharse y usar el Evangelio de Jesucristo como hacen muchos sinvergüenza por ahí, hermano, de tomar la palabra de Dios para lucrarse, hermano. Y Dios condena esto fuertemente. No tienen temor de Dios, hermano, aún sabiendo lo que dice la Biblia, que le va a acontecer a aquellos que hacen esto. Mire lo que habla también Pablo en 1 Tesalonicenses, rapidito, y el capítulo número 2, 5. Dice allí, 1 Tesalonicenses 2, 5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo nunca, hermano, buscó, aunque muchos lo acusaron, y tuvo que defenderse y presentar defensa ahí en esa carta de 2 Corintios, fue acusado por falsos maestros. Esos falsos maestros que verdaderamente sí eran personas que querían aprovecharse de la iglesia, acusando a Pablo de que Pablo tenía malas intenciones, lo cual no era cierto, hermano. Un obispo debe ser alguien, hermano, que no quiera sacarle el dinero a los hermanos, lucrarse. Pero los falsos ministros, hermanos, se camuflajean muy bien para que la gente no se dé cuenta su proceder, pero al final, en algún momento sale a relucir su pecado. Charles Spurgeon, un predicador muy famoso que usted debe haber escuchado, dijo, quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Se lo voy a repetir. Oiga lo que dijo Charles Spurgeon. Quien le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. Eso es una realidad, hermano. Los falsos maestros, hoy en día lo vemos, y eso es un asunto no es de aquella época, hoy se da en todos los momentos. Hoy, y en la iglesia primitiva, es algo que se viene arrastrando. Personas que buscan la manera, hermano, de sacar provecho, de lucrarse. Son unos desalmados, hermano. Lo que le interesa es usar el evangelio, hermano. No hay temor, no ven las consecuencias, no tienen temor de Dios. Sencillamente lo que le interesa es engañar. Veamos algunos textos también, en 2 Corintios, capítulo número 11, versículos 13 al 15, rapidito, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y este es en el contexto precisamente de esa defensa del apóstol Pablo, en este capítulo número 11, de estos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y la intención era engañar,
lucrarse, hermano, lucrarse. Capítulo número 12 de 2 a los Corintios, versículos 14 al 18. Usted lo puede buscar, no lo vamos a buscar por asunto de tiempo. Pero la iglesia de hoy, hermano, hoy en día también, la iglesia hoy en día, como en el tiempo de la iglesia primitiva, debe de entender que hay falsos líderes que se lucran de las iglesias. Y usted y yo lo sabemos. Y la iglesia debe de conocer muy bien lo que dice la Biblia en este aspecto, para no dejarse engañar, porque muchos todavía hoy en día siguen siendo engañados, porque no conocen, ignoran la palabra de Dios. Y estos falsos obispos, pastores y ancianos, que no son verdaderamente obreros de Dios, engañan, hermano, engañan. Hay ministerios grandes y pequeños que envuelven a sus feligreses con técnicas de persuasión. Usted sabe lo que hacen, le vacían los bolsillos, porque ignoran la verdad de Dios. Esta gente, hermano, tuercen las escrituras para su propio provecho. Se aprovechan de las personas. Pero gloria a Dios, hermano, que tenemos la palabra de Dios y que usted tiene la palabra de Dios, que está escuchando esto, porque es la Biblia lo que yo le estoy hablando, para que usted sea advertido y no se deje engañar. Son personas, hermano, inescrupulosas. Un verdadero obispo del Señor no es avaro. Es alguien que reconoce el peligro de ir tras el dinero y decide depender de Dios en todo para su vida, de la providencia de Dios, del cuidado de Dios. Y no va detrás de esas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Se preocupa por la vida espiritual de los creyentes, del pueblo de Dios. Y no se deja llevar, hermano, por el deseo de las cosas materiales. Sirve a la grey, según lo que ya leímos en Primera de Pedro, capítulo número 5. No lo hace por ganancias deshonestas. Primera Timoteo, capítulo número 6. Ya estamos casi terminando. Mire lo que dice Primera Timoteo, capítulo número 6, versículo 9 al 10. Primera Timoteo 6 al 10. Dice allí: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire la consecuencia ahí. Mire la consecuencia. La iglesia de Éfeso, como aplicación ya, requería, hermano, de líderes calificados, competentes, idóneos. Eso no ha cambiado para la iglesia hoy en día. La falta de carácter en el liderazgo es un mal que puede acarrear diversos problemas en la iglesia. Era lo que sucedía en esta iglesia de Éfeso y eso era lo que Timoteo debía de hacer frente, enseñando la palabra de Dios. No solamente enseñando lo que dice la Biblia, sino viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, siendo ejemplo. Iglesias, hermanos, donde los líderes adolecen de un carácter según la palabra de Dios, que no cumplen con estos requisitos, las cosas no pueden marchar bien. No puede estar la bendición de Dios ahí, porque no se están haciendo las cosas como Dios quiere. No puede haber bendición. No puede estar la presencia de Dios, no habrá crecimiento, porque no se está honrando a Dios. Pero cuando las cosas se hacen como dice la palabra de Dios, cuando hay obispos, líderes, ancianos, pastores, hombres de Dios, que son temerosos de estos requisitos y que cumplen con ellos, no a perfección, hermano, pero que se esfuerzan, que buscan cada día esto, ser como Dios quiere, porque de esa manera están representando dignamente a quien le ha llamado y quien le ha salvado, que es el Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos, para que Dios nos ayude siempre a tomar con seriedad estos requisitos bíblicos, porque están allí, es Dios que nos los da.
Y ore, hermano, ore por su servidor, ore por su pastor, para que Dios le mantenga siempre siendo fiel en cada una de estas demandas y que pueda guiar la iglesia hacia Cristo y no, hermano, hacia sí mismo. Que el estándar bíblico, hermano, no se minimice, sino que la iglesia procure siempre que los que están en autoridad para servir en la iglesia sean hombres de Dios que cumplan con estos parámetros en su carácter, no para agradar al mundo, sino para que Dios sea glorificado. Esto no se trata de que sean personas perfectas, como ya dije, sino personas que Dios ha regenerado, salvas, calificadas espiritual y moralmente para la obra de Cristo en sus vidas, llamadas por Dios. Hablamos, hermano, de obediencia a lo que Dios ha establecido, de procurar con todo el corazón que los que están como obispos o ancianos o pastores sean personas que Dios haya elegido según su mandato para gloria de su nombre, como dicen las Escrituras. Un siervo de Dios se debe siempre, hermano, esforzar, procurar para vivir, para cumplir con estos requisitos. Con ello estará imitando a su Señor, pero también de la misma manera representándole dignamente a quien le ha llamado, a quien le ha salvado. Que nosotros como iglesia, hermano, con seriedad tomemos esto que dice el apóstol Pablo aquí en Primera Timoteo capítulo número 3, versículo 14 al 15. Mire lo que le dice Pablo, con esto casi terminamos. 14 al 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Parámetro, hermano, de cómo hay que conducirse en la iglesia. Y usted y yo debemos de tomar eso con seriedad. Y como iglesia ser columna y baluarte de esa verdad. Cuidarla. Cuidar esa verdad. Practicarla, observarla. La meta, hermanos, con todo esto es glorificar el nombre de Dios por medio de Cristo para bendición de su iglesia y la salvación de los perdidos. Que Dios nos ayude como iglesia, hermano, a ser salvaguardadores, protectores de esta verdad. Con celo, hermano, cuidadores de esa verdad, con celo, para que los siervos de Dios que sirven en la iglesia sean tal cual como Dios lo ha establecido. Porque la iglesia es de Cristo, la iglesia no es de un hombre. Y Él es que pone los parámetros, Él es que pone las normas, y nosotros nos sujetamos a ella para poder glorificarse, para que Él bendiga a su pueblo. Que Dios nos bendiga, y que usted, mi amigo, que aún no conoce a Cristo, también pueda entender que un siervo de Dios es alguien que imita a Cristo. Ciertamente no es alguien perfecto. Y yo le aconsejo que en vez de seguir a ese hombre, ciertamente Pablo dijo en una ocasión: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ciertamente, hermano, somos modelos cuando caminamos con Dios. Pero el modelo verdadero, hermano, que debemos de imitar y eficaz y fiel es a nuestro Señor Jesucristo. Y usted, mi amigo, si ha observado cosas en siervos que en vez de acercarle a Dios le han alejado, usted puede ver por la palabra de Dios cómo son esos siervos y cómo Dios advierte a su iglesia, a usted que aún no conoce de Cristo, para que usted venga al Señor, para que usted busque de Cristo también. Mi amado hermano, que Dios nos bendiga con estas verdades, que podamos la semana que viene continuar con estas enseñanzas, estos requisitos, para que podamos ver cómo Dios quiere que la iglesia marche, quiénes son los que deben de estar como líderes, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus requisitos. Que Dios les bendiga grandemente.